explicarla y explicarla y explicarla, cuando ahí te pierdes el aquí y ahora. Es como, en el fondo el humanismo en sí, o el humanismo existencial, es súper criticado porque no es muy teórico. En el fondo se mueve en otras coordenadas, y ahí es como, a mí me vuela la cabeza también, porque yo también tengo una formación teórica, científica. La USAT también es una universidad que busca la rigurosidad científica, etcétera, etcétera. Es un paradigma social también. Entonces son miradas que entran en otro espacio, como cuando hablamos del aquí y ahora, todo lo que es teórico se va, no, porque no está lo que está ocurriendo en este momento. Entonces desde ahí dialoga con la ciencia cuando se quiere validar, cuando quiere tener un lugar, porque hay temas de poder también. Pero en sí mismo... No es un interés fundamental. O sea, la misma, por ejemplo, mismo Claudio Naranjo, por ejemplo. Nosotros tenemos gestaltistas, bueno, falleció hace poquito, pero... Hay una editorial en Chile, que es la Cuatro Vientos, claro, que ha publicado toda la Gestalt traducida. Claro, entonces en el fondo él habla de lo ateórico. Él se considera un ateórico y aún así escribe libros, ¿cierto? Al final igual tenemos lenguaje y pensamos y reflexionamos, de todas maneras, y es súper importante hacerlo. Pero no es desde un lugar como, no sé, como de explicar, es más bien descriptivo, sí, como del fenómeno que ocurre. Y entonces en ese sentido sí puede dialogar con todo, puede dialogar, pero no es su fin el generar gran teoría y explicaciones. Ese contradecería con lo que realmente busca, que es que el ser humano, en este caso, cuál sería como un elemento que uno dice, bueno, esta persona avanzó así como el conductismo, no sé, como cambió su conducta, cambió su... No sé, sería como una resignificación de ese ser en este mundo, que es un ser más creativo, que es un ser más espontáneo también, que está más afinado internamente, como entre lo que está pensando, lo que está sintiendo y lo que está haciendo en el mundo. Ese sería como un indicador, de alguna forma, de que esa persona está siendo a sí mismo. Es como una... De hecho, Claudio Naranjo hablaba de la Gestalt en sí, como el intuicionismo. Entonces entramos como en eso, como, bueno, este es el paradigma de la intuición. Como que se ha negado muchas veces la intuición, porque no es científica, porque no hay cómo tocarla, no hay cómo medirla, pero está ocurriendo el fenómeno internamente constantemente, y cuando le das espacio a esa intuición, es cuando aparece tu sabio interno y aparecen, bueno, ahí lo más transpersonal también. Entonces cuesta como ponerle mucho lenguaje y conceptos a algo que ocurre en el aquí y ahora y que se disuelve así. Y ahí viene toda la corriente más taoísta y budista también, porque, bueno, tú me preguntas también con quién dialoga, en este caso la Gestalt, como que Peirce hizo un tremendo camino, o sea, aparte como psicoanalista, después tiene conversaciones con otro filósofo que se llama Friedlander, que se conoce muy poquito, y también era alemán, se lo conocía en Nueva York, donde este filósofo habla de la indiferencia creativa, del vacío fértil, y luego ya Peirce se va a Japón y tiene experiencias con el budismo zen. Él experiencialmente empezó a conocer todas las polaridades y lo que contempla el Tao, ¿verdad? Y la indiferencia creativa, que para él fue muy significativa desde Friedlander. Entonces ahí se abre otro mundo, y eso es lo que está dentro, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces como, y bueno, desde lo holístico, desde el holograma también, en el fondo lo pequeño, lo chiquitito está en lo grande, y lo grande está en lo pequeño. Entonces una pequeña partícula recoge lo que está en la totalidad. Entonces como, entre comillas, es bien acultural al mismo tiempo, como que describe fenómenos que son en el aquí y ahora particulares de esa persona y no hay nadie como tú, a ese nivel de particular, pero que a la vez todos estamos hechos de lo mismo y estamos experienciando en un mundo significante común. Entonces como que las polaridades se ven en todo momento. Sí. Con esto de las polaridades hay algo que trasciende, ¿no? Así como hoy día decir mi inconsciente o un lapsus o anoche soñé, ¿qué significará? Hay cosas que trascienden también de los discursos humanistas. Yo creo que hay algo en relación, por ejemplo, a esta idea de luz y sombra, ¿no? Mis luces, mis sombras, o cómo trabajar con la sombra, integrar la sombra, iluminar la sombra. ¿Cuánto de eso para ti es valioso clínicamente hablando? Esta metáfora de luces y sombras que se integran o que no aparece dentro de este trabajo. Claro, o sea, sí, de integración. Sí, justamente, esa es la búsqueda al final. Como que también ahí Claudio Naranjo lo habla,
y también obviamente desde la Gestalt, que es lo que es su línea teórica en el fondo epistemológica también, de que al final el terapeuta o el espacio terapéutico no busca que esa persona cambie, sino todo lo contrario, es como la paradoja del cambio. Como que en el fondo la persona no busca venir a cambiar, sino ser quien es. Es como evitar hacer todo lo que está haciendo para no ser sí mismo. Y en ese ser sí mismo está la totalidad. Y en la totalidad hay luz y sombra, para ponerlo como el ejemplo clásico. Entonces, esa totalidad, o sea, yo puedo ser muy amorosa y a la vez ser muy rabiosa. Y cuánto me permito ser amorosa y cuánto me permito ser rabiosa va a depender de mi visión existencial y mi neurosis, como donde descubrí que soy amada, de qué forma fui aceptada y por tanto negué una parte de mí porque eso fue rechazado, porque esa es mi necesidad, ser amada y sentir amor. También el amor está ahí como de base. Entonces polarizo, hablo de la polaridad, ¿no? Como un elemento central dentro de la terapia, central. Es como uno de los pasos. Reconozco mi polaridad, que tiene que ver con mi personalidad, con la mentira, en el fondo, con cómo yo construyo un personaje de mí misma. Si no conozco mis polaridades, voy a estar todo el tiempo proyectando afuera, me voy a encontrar con una pareja y me voy a pelear con ella porque me estoy peleando conmigo mismo, con mi propia polaridad proyectada. Entonces, conocer mis polaridades me ayuda a que una vez que se hacen conscientes, puedo trabajar dentro de la psicoterapia la integración de esto, y eso me hace ser un humano más feliz al final, como más real incluso. Hay un texto bueno, a propósito de esto de el gesto espontáneo, lo creativo, sentirse real, sentirse vivo, son conceptos que Winnicott trabaja muy bien, digamos, ¿no? Y son conceptos centrales dentro de la teoría de Winnicott. Pensaba en esta idea que planteaste tú de que la persona sea quien es, y que de alguna manera muchas veces, en lugar de cambiar a la persona, es ayudarla a disolver ciertas cuestiones que podrían estarle impidiendo ser quien es. Hay un texto, lo voy a llevar a la cronología esto, ¿no? de Freud, que se llama Sobre psicoterapia, que habla sobre las técnicas que Leonardo da Vinci planteaba sobre el arte. Y había una técnica que es per via del porre, per via di levare. Y per via del porre es la pintura o la escultura. Entonces plantea que la sugestión, cuando el terapeuta agrega algo en el paciente, hace una suerte de pintura a partir de su saber. Y que renunciar a la sugestión, porque ahí está hablando de la época en que el psicoanálisis dejó la hipnosis, dejó el método catártico y pasó a ser el método psicoanalítico, probablemente tal, que es el libro. Que tendría que ser per via di levare, que es básicamente, hay algo que ya está en el ser, y que uno tendría que ir disolviendo en ese minuto resistencias, represiones, defensa, corazas caracterológicas, para ponerlo en términos de Reich, y lo que uno podría pensar más humanistamente hablando como las máscaras. Y que hay algo ahí, digamos, ¿no? En potencia expresándose, y que en lo inconsciente no solo está lo reprimido, sino que también está lo potencial creativo, digamos, ¿no? El inconsciente sería un fenómeno bastante más amplio que las represiones infantiles. Claro, sí. Yo que en ese sentido, tanto el psicoanálisis contemporáneo como el humanismo avanza en eso, digamos, ¿no? En que hay una potencialidad creativa que no podría venir de la pura formalización consciente. Entonces, esta noción de ir como disolviendo máscaras para que aparezca algo del ser, ¿te parece una metáfora pertinente para pensar el trabajo clínico en términos muy genéricos? Además de esto de integrar partes, integrar luces y sombras. Claro. ¿Sí? Que en el fondo es como entender que la neurosis es en sí mismo falsear el yo, falsear el ser. Como transformar, en el fondo es negar partes de ti. Y ahí aparece el concepto de máscara o no sé, como personaje en el fondo. Está buena la idea. Sí. Un falseamiento de sí mismo. Porque simplemente si yo estoy negando algo de mí no puedo, porque hay una interrelación entre todos los elementos. Si yo quito algo, afecto al todo. No es solamente quito algo, bueno, y funciona igual. Es como que sería como esta mirada más fragmentada del ser. ¿No? Eso lo ves con lo holista, ¿no? Claro, exacto. Entonces, si yo niego una parte de mí, estoy negando la totalidad al final. Si yo quito una parte, estoy dejando coja a toda la totalidad. Claro. Entonces, en el fondo, es la integración de todas mis partes lo que hace que me encuentre con lo que soy y que está esta totalidad. Y ahí veré cómo me adapto a tales momentos cuando es para mí conveniente ser más amorosa
más rabiosa, más, no sé, todas las características que pueden haber bipolares, Sí. más vulnerable, más fuerte, etc. Claro. Desde un lugar creativo y autónomo en cierta forma, obviamente siempre en conexión con qué me estoy relacionando, con el mundo que me estoy relacionando, pero esa libertad al final es la que lo importante, esa responsabilidad de quién soy yo y esa libertad de ser. Claro. Mira, otra cosa clínica que me interesa conversar contigo es el problema del diagnóstico, el problema de la patología, de la psicopatología. Cuando tanto en la historia de la psicología clínica como del psicoanálisis se fue restringiendo lo que en algún minuto se llamaba los criterios de analizabilidad. ¿Quién es analizable? Para Freud, por ejemplo, los niños no entraban, los adultos mayores tampoco, porque ya era demasiado tarde para bla, bla, bla. Y el campo del psicoanálisis era el campo de la psiconeurosis, que en algún momento eran las neurosis actuales, bueno, la psiconeurosis, que era la histeria, los trastornos obsesivos y en algún minuto las paranoias o parafrenias, en fin, que después hoy día se transforman en trastornos psicóticos. Pero básicamente el psicoanálisis ha ido aumentando su capacidad. Trabaja con niños, trabaja con adultos mayores, trabaja con adultos, trabaja con psicosis, trabaja con perversión, trabaja con todo. Pero reinterroga más bien su teoría y su técnica a propósito de eso. Pero uno podría pensar de todas maneras que desde un punto de vista psicoanalítico al menos la noción de diagnóstico, que si bien es cierto no es la misma que el diagnóstico de SM4 o que los diagnósticos de la OMS o que el diagnóstico psiquiátrico propiamente tal, claro, el diagnóstico psicoanalítico es un diagnóstico más comprensivo, psicodinámico, de los cuales son los conflictos, los mecanismos de defensa fundamentales. Pero tenemos categorías que nos permiten iluminar algunas cosas, más allá de que todo buen clínico sabe que esas categorías son ilustraciones de ciertos campos, no dicen nada de la especificidad del trabajo clínico, con lo irrepetible y con lo singular de cada historia. Pero ciertamente va a iluminar ciertos criterios técnicos y éticos diferentes estar trabajando en una psicosis o una neurosis, por ejemplo. También Bion plantea que hay aspectos psicóticos de la mente, en el neurótico, en fin, es todo un mundo, pero hay un pensamiento clínico respecto de lo psicopatológico, con miramientos a orientar la clínica. Yo no sé si acá entra o no entra eso. En algún minuto yo me acuerdo haberle escuchado a un colega transpersonal, más bien, que toda forma de patología era una crisis espiritual. Y yo me quedé pensando, chuta, entre una esquizofrenia, digamos, ¿no? Y no sé, una idea obsesiva, hay una crisis espiritual. Me costaba como pensar desde qué lugar estaba pensando el malestar, el sufrimiento psíquico, ¿no? Si hay una noción de estructura, de base, de personalidad o no. Y me imagino que tal vez no es tan importante, dado lo que tú ya me has contado, digamos, que uno parte de una noción más holista, donde la teoría tal vez no ilumina tantas cosas y que la fenomenología es lo que se da ahí, la categoría si es A, B, C, D, es más bien una etiqueta. Claro. O sea, yo, supongo que va por ahí, sí, pero no sé si da lo mismo. En la clínica en sí, lo que importa es descubrir quién es ese otro que está ahí. ¿Quién es ese ser que le pasa lo que le pasa? Más allá de lo sintomático en sí, como ¿quién es esta persona que sufre esto? ¿Quién es este ser que está viviendo y percibiendo esta realidad? Ajá. Entonces, ¿cómo este ser humano ve el mundo? ¿Cómo este ser humano se relaciona con el mundo? ¿Cómo siente, piensa que el mundo se relaciona con él? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Eso es lo importante. ¿Quién es esta persona? Entonces la mirada del terapeuta es siempre desde la curiosidad y como de esta frase como el dejarse impactar. Como entro ahí, si me quedo con la categoría, o me traen un paciente limítrofe o psicótico o neurótico o no sé, cualquier categoría, me pierdo al sujeto que está ahí, a ese ser que significa el mundo. Yo puedo tener a alguien obsesivo y otro obsesivo y no ven el mundo igual. Total. Entonces al final se va a eso, como ¿quién es esta persona? ¿Quién es este ser que le pasa lo que le pasa? Pero entonces desde este enfoque tú puedes trabajar con cualquier persona, con cualquier forma de presentación de sufrimiento. Claro, se puede trabajar cualquiera, pero obviamente hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, la misma Gestalt trabaja con el cuerpo, que no hemos entrado tanto ahí. Sí. Pero en una terapia
en una terapia en el fondo, se hacen ejercicios como que el cuerpo está involucrado desde el continuum de conciencia, por ejemplo, el trabajo con polaridades, a través de la percepción corporal de esa polaridad, que ahí entra todo el tema como del psicodrama, que también fue influenciado, o sea, también Moreno influenció a la Gestalt, etc. La silla vacía también entra dentro de Exacto, también es del psicodrama. Entonces, en ese sentido hay que tener ciertas precauciones, como que en el fondo si yo, porque también está el concepto de self, como la parte más teórica de la Gestalt en sí, lo hizo Goodman, que también era un filósofo, escritor, homosexual, anárquico, un tipo seco que escribía increíble, y Peirce, adorable. Claro, pero Peirce era pésimo escribiendo, o sea, él escribía y nadie le entendía nada. Entonces, en un momento él le pide a Goodman que le escriba, le pasa sus manuscritos y él se encarga de escribir. Y el tipo hace un manifiesto, que es como un libro muy grande de psicoterapia Gestalt, y ahí está todo, o sea, si alguien quiere estudiar de verdad el modelo y ponerle teoría a la cosa, eso hay que leer ese libro en el fondo. Bueno, y ahí aparece el concepto de ¿Y te acuerdas del nombre? Psicoterapia Gestalt. Tiene un nombre como largo, pero Goodman, sí. Goodman. Entonces este tipo escribe, y es como el manifiesto, como, entendemos qué está haciendo la Gestalt, como que le pone cabeza al asunto, de forma súper bien escrita, y es complejo el libro. La cosa es que en ese libro hablan del self, y ahí también están las estructuras como de este sí mismo en el fondo, que aparece el yo, el ello y la personalidad. Toma conceptos como psicoanalíticos, pero se explican de otra forma, porque el yo no es intrapsíquico, lo que te decía al principio, no es intrapsíquico, ocurre en el encuentro con el otro. Pero en eso está el ello, que es el cuerpo, la pulsión en el fondo, es más el campo del inconsciente propiamente tal. El yo, que también maneja y que es como esta figura en la que cierra la Gestalt, en la que observa, el que se da cuenta, y la función personalidad, que es toda mi historia, donde está mi biografía también, etc. Entonces, esos elementos están alterados en, por ejemplo, no sé, en una persona con trastorno limítrofe de personalidad, el ello sería más grande, digámoslo así, que lo tenemos que dibujar, que el yo y la función yo y función personalidad, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, yo también tengo que tener ciertas como cuidados dentro de qué ejercicios yo voy a proponer. O una persona psicótica, o con estructura psicótica o lo que sea, probablemente nunca le voy a decir que cierre los ojos, porque puede ser muy psicotizante entrar en el mundo experiencial de las sensaciones, y entonces voy a preferir que tenga mi contacto visual para que esté aquí, o desde donde, ¿qué le pido que se dé cuenta? Como quizás voy a poner más atención a lo que está ocurriendo a nivel externo a mi cuerpo que interno, etc. Y también lo que le pasa a nivel transferencial o vincular, como en el fondo entendiendo que hay una herida carencial de estructura, de sus cuidados primarios, de apego primario en una estructura, no sé, limítrofe, y por tanto con mayor razón yo tengo que estar súper presente ahí para que esa persona vivencie que es importante en el mundo, que puede ser en el mundo, y que esa persona empiece a resignificar ese ser en el mundo, donde quizás entendió que no era importante. Probablemente eso es lo que se está repitiendo. Entonces sí, hay una consideración, digamos, como de criterios psicopatológicos, porque generalmente alguien te deriva a alguien, o porque tú tienes un miramiento a eso, porque tienes una formación psicólogo antes, lo que sea, pero en el fondo es como... La relación con la psicofarmacología que tienen es igual de tensa que la que tiene un psicoanálisis. Sí, también. En general con los diagnósticos clínicos, por ejemplo, si yo tengo que hacer un informe, que lo hago, lo tengo que hacer, un informe psicológico, claro, tengo que aplicar pruebas, mi énfasis va a ser en el análisis comprensivo, y donde no está tanto el tema de mecanismos de defensa inconsciente, que aparece igual porque es mi formación primera, pero sí la visión existencial. Es como si yo veo a un niño o una niña, ¿cómo ve ese niño, ese mundo? ¿Qué es lo que está negando de su personalidad? Porque no está siendo reforzado, porque no está siendo amado con eso. Entonces, no sé, ahí podemos ver algunos ejemplos, pero en el fondo tiene que ver con ese ser en el mundo. ¿Cómo soy amado? ¿Puedo ser? Primera pregunta existencial. ¿Puedo ser? ¿Tengo derecho a ser en este mundo? Y segunda pregunta, ¿puedo ser querido, amado así como soy? Son otras preguntas. ¿Y quién es esta persona? ¿Quién es este ser debajo de este diagnóstico? Tú dices, esas son preguntas que
que yo como existenciales. terapeuta tengo y que yo se las voy a hacer y las vamos a trabajar a lo largo de la sesión. Por eso es un humanismo existencial. Claro. Claro, como... En ese sentido es como heredero de la gran filosofía, a propósito del Dasein, del ser en el mundo, sí. digamos, ¿no? De preguntarse los sentidos personales de estar aquí. Las motivaciones vínculos. fundamentales. Perfecto, perfecto. A propósito de tu neologismo, que me gusta mucho, de psicoanalismo, o de psicoanalística creo, ¿no? Que vendría a ser como un psicoanálisis holístico. Claro, Sí, me gusta mucho. Me dejó pensando en esto de si es posible un psicoanálisis holístico. Ahí te queda una figura, ¿viste? Me queda una figura. Me interesa si nos puedes contar un poquito más entonces de, lo has ido haciendo, ¿no? Parcialmente, de tu clínica, tal vez más acotada a la Gestalt, porque igual estamos en una clase, digamos, teórica, pero en general tratando de ser ilustrativa de esta posición. Al momento de recibir a un consultante, cliente en algún minuto se le llamó, pero bueno, eso tiene todos los problemas del capitalismo. Claro. Al momento de recibir un consultante, ¿a qué prestas atención? ¿Cómo haces las primeras entrevistas? ¿En qué momento descubres alguna primera aproximación a la corporalidad, por ejemplo? Si hay barreras que tienen que ver con el pudor o con otra cosa. ¿De qué técnicas son las que tú sueles más echar mano? Respiración, meditación, en fin, verlo caminar. ¿Puedes graficarnos un poquito cómo es tu clínica en general? Yo creo que cada tal vez persona... distinto con niños y con adultos, pero en general lo que nos puedas contar de eso. Bueno, pensemos primero que, como lo hablaba al principio, o sea, la autenticidad del terapeuta es un elemento muy importante. O sea, probablemente lo que yo cuente es distinto a otro terapeuta, porque tiene que ver conmigo, como yo soy, con lo que yo he estudiado, con lo que a mí me hace sentido, etc. O sea, que voy a marcar eso primero. Perfecto. En ese sentido, claro, yo tengo una visión súper corporal, como porque he estudiado eso, porque me gusta, porque me hace sentido a mí, etc. Entonces, bueno, en ese sentido, para mí, primero, es disponerme para entrar a ese campo con esa persona. O sea, no, como mi centramiento, mi vaciamiento. Primero yo necesito como terapeuta vaciarme. Para eso tengo que meditar un ratito antes de atender a alguien. El ideal, por supuesto. ¿Ya? Entonces tratar de llegar vacía. Vacía de mis juicios, de mis prejuicios, de mi historia, como poner todo entre paréntesis en cierta forma y entrar a ese campo lo más abierta para que lo que le pasa al otro me impacte. No empezar como a analizar lo que es una función que es súper cotidiana, pero tener la capacidad como de estar ahí en presencia. Yeah. Estar aquí y ahora yo como terapeuta que te voy a escuchar y que te voy a atender y que voy a estar atenta a todo tu ser, que en este caso es lo que me estás diciendo, pero también es tu comportamiento, es cómo estás respirando. Y también estoy atenta a eso. O sea, eso implica necesariamente, siendo muy concreto, que no pasas directo de un paciente a otro, sino que necesitas darte tiempos de descarga, sí. Vaciamiento, centramiento, centramiento para exacto. entrar en una nueva historia. Sí. Okay. Y poner a disposición, como algunos nosotros le llamamos como la tortuga, como nuestro inconsciente, que es un inconsciente buena onda en el fondo, que nos ayuda, como un sabio interior. ¿Sí? Bion habla, los psicoanalistas, que hay que trabajar sin memoria y sin deseo. Exacto. Entonces, como llegar nuevito, soy una pantalla en blanco y tú me vas a poner las pintitas ahí y yo voy a dejar que en el fondo la imagen, que también es súper buena, es la de no sé, capaz que lo hicieron los compañeros que están escuchando, como del lazarillo y el ciego, como la imagen de, en general, la psicoterapia es como que el paciente es el ciego y el lazarillo es este terapeuta que guía para que, es como soy la linterna, la luz que le da a esta persona que no puede ver. En este sentido sería todo lo contrario. El lazarillo, el que ve, es el paciente y el ciego es el terapeuta. Y el terapeuta se deja guiar por el paciente. Esa es como la imagen, que es súper distinta en general a lo que se piensa en un espacio terapéutico, porque de hecho la persona llega como, ya, dime qué me pasa, como, explícame tú qué me pasa a mí. Claro, acá es como... es anti-ilustración en claro, ese sentido, ¿no? Como... La teoría de la ilustración, de que el experto sabe algo, claro, e ilumina al que no sabe, sí. Que además el que no sabe es el enfermo, ¿no? Claro, acá es al revés, es como yo me dejo impactar y te voy siguiendo, porque tu sabiduría organísmica está ahí, y cuando hay espacio para eso, eso va a emerger. Entonces, el camino es seguir la figura, que se llama. Yeah. En el fondo la persona llega y llega con una sensación en ese momento,
momento, donde yo puedo hacerlo, quizás cerrar los ojos y entrar en un espacio más meditativo, como hacer una revisión de tu cuerpo, y que emerge, que sería como una mirada más Foucaultiana también, de focusing, me refiero, de Gwendoline, que es otra mirada también dentro del humanismo, digamos, lo existencial, de poder reconocer la sensación que hay dentro de ti y eso darle fuerza. Esa va a ser tu figura. A veces la persona llega y dice, me peleé con tal persona, y esa es la figura, y da lo mismo si tenías pensado que había que trabajar no sé qué. Esa es la figura, eso es lo importante, eso es lo que emerge. Como emergente. Como emergente. Entonces, una sesión en sí trabaja una figura en particular. Es como, ¿qué emerge? Eso es lo importante, confiando en que el organismo sabe lo que necesita. No yo, terapeuta, sé lo que el otro necesita, sino que hay un emergente que surge desde una sabiduría organísmica, desde esta tortuga, desde este inconsciente también del otro, que emerge y entonces retomamos esa figura. Y en ese sentido no es tan directivo, ¿no? Nada directivo, exacto. Justamente por eso decía la imagen del lazarillo, como que en el fondo terapeuta es el ciego. Tú llévame a donde tú necesitas llegar, porque solamente tú sabes lo que necesitas sanar, lo que necesitas cerrar como Gestalt, que la Gestalt significa como una figura inconclusa. Nuestra vida está llena de interrupciones. Hay un ciclo organísmico de necesidades donde yo necesito algo, lo hago y se cierra la figura, pero generalmente, como nuestro funcionamiento más neurótico, digamos, interrumpe el contacto con eso que necesitamos, porque no sé, me da vergüenza, porque me da pudor, porque así no me quisieron, porque quise llorar pero estaba en público, porque, no sé, mi mamá me retó por esto y yo aprendí que nunca más podía llorar, no sé. E interrumpo, entonces llegamos como a distintos Gestalt, figuras que nunca se cerraron. Entonces estamos llenos como de asuntos inconclusos. Okay. Y entonces el camino es llegar a esos elementos inconclusos y a través de una sesión poder cerrar. Y lo interesante y lo distintivo de la Gestalt en particular es que una de sus metodologías dentro de una sesión es el cuerpo, es la fantasía, es la imaginería, es la meditación. Entonces en el fondo está esa figura y yo para eso puedo usar un montón de técnicas. O sea, puedo no sé, hacer esculturas con nuestro cuerpo y conocer, no sé, un trabajo de polaridades, por ejemplo, donde yo a través de mi cuerpo ocupo, no sé, si tu polaridad, ¿cuál puede ser? Como, no sé, fuerte, débil, no sé. No siempre son opuestas, y aparte que fuerte puede ser un montón de cosas y débil un montón de cosas. Es como ponerle un título, pero en verdad tiene todo un significado asociado, que esa es parte de la psicología Gestalt también, como que nosotros tendemos a asociar elementos parecidos, los ponemos en un mismo cuadro. Claro. Entonces, bueno, si ponemos, no sé, fuerte, débil, yo puedo trabajar con una escultura con mi cuerpo y representar qué es ser fuerte. Entonces yo me voy a poner de pie, o el paciente se va a poner de pie, y va a generar la estructura fuerte, por ejemplo, no sé, se va a poner así. Y entonces ahí experiencia eso. ¿Qué se siente? Me siento la persona, porque nunca va a ser parecido a otra persona que también hace la escultura de fuerte. Eso tú vas mezclando ahí lo corporal y lo verbal permanentemente a propósito. Le vas preguntando en ese aquí y ahora. No es como, yo me acuerdo que fui fuerte, no. Es como, ¿qué sientes aquí y ahora? Entonces ampliamos el campo. La persona no es que represente la fuerza, está haciendo la fuerza. Entonces hace su escultura, por ejemplo, y así también una escultura de débil, y podemos hacer dialogar la escultura débil con porque también hay mucho diálogo, o sea, podemos hacer dialogar la escultura del fuerte, como, oye, tú débil, mira cómo eres, parecís cualquier cosa, estás en el suelo, cualquiera te pisa, en cambio yo, nadie me pisa, donde yo llego, todos me respetan, no sé qué, y después paso, y el débil, que está ahí todo chiquitito, le contesta y dice, ¿pero qué? Si nadie te quiere, todos te tienen miedo, nadie te acerca, no sé. Y el débil de pronto empieza a incorporar características del fuerte, y el fuerte empieza a aprender que también hay algo del débil que es maravilloso. Y ahí es cuando empieza la integración. Entonces todo lo que el paciente o la paciente empieza a manifestar como emergente se lleva al cuerpo, a la dramatización, a la fantasía. Puedes hacer, siempre es dialogante, porque las polaridades como un elemento central al menos desde la Gestalt, es central. Y lo experiencial, como que no solamente yo te hablo de mi polaridad, sino yo la experiencia la llevo al cuerpo, respiro como hablo como, me dispongo en el mundo. Y esas sensaciones, eso es lo que va integrando, porque de pronto estás tan polarizado en un solo lado que no tienes idea de la experiencia que se siente, le tienes miedo, niegas una parte de ti. Pero cuando yo soy capaz de sentirlo y ponerme en posición, algo nuevo, es ampliar el campo al final.
porque también está dentro de mí, por algo está negado, pero existe ese potencial, porque soy un todo. A propósito, pensaba de las relaciones amorosas y de las escisiones o disociaciones de conciencia que se producen entre los aspectos amorosos y odiosos de los vínculos. En esta polaridad amor-odio, que sabemos que es parte, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, que es parte de la ambivalencia propia de todo vínculo íntimo, ¿no? Que no hay amor sin estos aspectos agresivos en algún punto, y que muchas relaciones sufren justamente, o en relación con uno mismo o con el otro, digamos, por la disociación de estos aspectos, que parecieran operar casi sin diálogo posible. No sé si también esa es una polaridad susceptible de trabajar y si se te presenta con frecuencia clínica. Y no sé si es posible también trabajar con dispositivos de pareja, de familia, a propósito de las nociones sistémicas también, desde este tipo de enfoque y con este tipo de técnicas. Sí, de todas maneras. De hecho, con pareja es exactamente eso, porque cada uno tiene una visión existencial. Esa visión existencial tiene una polaridad. Como estar acá en este mundo, nuestro mundo, de alguna forma, como el psiquismo es dual, en cierta forma. Como que ponemos de alguna forma, de forma polar, la observación del mundo y el cómo yo soy. Como que me tengo que diferenciar solamente en el lenguaje. Me identifico con algo y dejo de lado otra cosa. Es como eso. Entonces, en una terapia de pareja es maravilloso lo que se logra, porque como desde ahí, y ahí viene algo más transpersonal, nosotros no nos vinculamos con alguien porque sí. En el fondo venimos a un desarrollo humano, venimos a un crecimiento también. Entonces mi pareja va a ser probablemente mi polo opuesto y por tanto conflicto, porque el otro me muestra algo que yo no acepto en mí. No sé, me acuerdo de algún momento, así como ejemplo, no sé, una de las cosas que a mí más me molestaba de una pareja que yo tuve era que era muy pasivo, como que era como desesperantemente para mí pasivo, y en el fondo es como poder verme en ese espejo, en esa proyección, como decir, ¿por qué me molesta tanto que él sea pasivo? Si él está feliz, relajado y yo toda hiperactiva, entonces es como decir, bueno, esa parte mía la estoy negando, y si yo me hago cargo de esa negación de mi polo y me corporizo ese relajo, esa persona que logra parar pasiva, logro encontrarme con el aprendizaje de esa relación de pareja y no polarizarme tanto. Entonces ya dejo de criticar al otro y pedirle que sea lo que no es, y al revés, crezco con el otro y yo me nutro de eso, y así. Entonces, como el tema de las polaridades está todo el tiempo, tanto en mí misma, es que no se puede separar, pero uno lo separa. Sí. Pero siempre hay un campo proyectivo. Entonces lo que me molesta, y de hecho en la clínica cómo tú detectas cuál es tu polaridad, es justamente preguntando qué es lo que más detestas, qué es lo que más te carga, el rechazo, exacto, en el otro principalmente, o en una estructura, exacto, como que lo podemos ver ahora con el movimiento social también, por ejemplo. Como el rechazo al otro como el aspecto integral. Claro, como decir, por ejemplo, bueno, sí, estoy a favor de la movilización, pero me carga la violencia, me carga y no soporto la violencia y no soporto la violencia. Uno podría preguntar, a ver, ¿qué aspectos de eso, de esa violencia, no te estás permitiendo en ti? Como que estás viendo ahí que en realidad lo estás negando, porque puede ser que te moleste la violencia, pero otra cosa es como, no quiero violencia, no quiero, y no tiene nada que ver conmigo, y empezar a integrar, a ver, sé ese violento, ¿qué pasa ahí? ¿Qué te pasa a ti en ese polo negado? Y desde ahí, entonces, el otro ya deja de ser un otro como separado de mí, sino que me está mostrando algo que yo no estoy integrando en mí, porque yo también tengo ese violento, tengo esa, no sé, todos los arquetipos posibles habitan en mí, y habitan en todos al final. Entonces, como... Sí. Entonces, permíteme hacer una pequeña síntesis y me complementa si hace falta. De alguna manera, esta tercera fuerza, este paradigma, y en particular tu enfoque que es fundamentalmente gestáltico, más allá que irradia hacia otros lugares también, le da un lugar al cuerpo y a la presencia muy importante. El propósito, entre otras cosas, es integrar polaridades que pueden estar disociadas, y que a veces uno descubre esas disociaciones a propósito de aquello que uno rechaza en el mundo exterior, digamos, y que son aspectos a trabajar en uno mismo. La relación que uno establece, el vínculo, tiene que ver con una relación de mucha horizontalidad, y donde, como decías tú, a propósito de la metáfora del lazarillo, uno va al servicio de los emergentes que la persona trae. Al mismo tiempo, la noción de persona es una persona eventualmente con potencialidad, creatividad, sabiduría organísmica, con una tendencia espontánea al desarrollo, vamos a decirlo así, ¿no? Frente a la cual uno, si dispone de un contexto, de un ambiente propicio, se va a ir generando ese proceso.
desde ahí, en esta clínica, que me da la impresión de que habilita espacios muy creativos en ese sentido, sí. ¿no? ¿Tienes alguna viñeta, algún horizonte que tú podrías como contarnos, que como el dato rosa, el dato freak que uno tiene siempre en su clínica, que dice, me gusta contar este caso porque muestra cosas que me pasaron o muestra algunos horizontes que uno puede visitar, digamos, ¿no? Obviamente, como en todo contexto de comunicación clínica, resguardando confidencialidad y todo el anonimato de las personas, en fin. Pero ¿hay alguna viñeta clínica que tú puedas como contarnos y que uno pudiera también corporalizar un poco esto que tú haces? Y que en el fondo, a ver, hacer terapia desde este enfoque es todo el rato navegar en el misterio. O sea, tú nunca sabes a dónde vas a llegar porque estás con los ojos vendados y el otro te está llevando. Entonces también es como un espacio donde uno tiene que estar súper centrado y en estado meditativo, como confiando en que se va a desarrollar. Entonces lo digo porque es tan creativo que de repente como que no sabes a dónde te va a llevar. Es muy, bueno, es una sensación muy extraña que yo también he estado aprendiendo en el fondo, como método, como forma de navegar con el otro, de estar en contacto con el otro. Entonces lo principal es la presencia y estar ahí en ese campo. Si el otro está entrando en un laberinto, bueno, yo estoy contigo en el laberinto. ¿A dónde nos va a llevar? No tengo idea, pero te doy la seguridad que yo te voy a acompañar en el infierno y en el cielo. Esa es como la sensación de encuentro con el otro. Y bueno, estoy pensando en particular yo trabajo con niños también, que a todo esto sirve mucho porque los niños a veces no tienen el lenguaje como para explicar lo que les pasa, entonces el cuerpo, el dibujo, todo el arte en sí es maravilloso, como lo entienden súper bien, no lo cuestionan, etc. Estoy pensando en una niña en particular que bueno, sufre jaquecas constantes, no habla nada en sesión, es súper buena estudiante, o sea, entre medio 6, 8, 7, tiene como 12 años. Y ella está en el polo de su personalidad en el fondo, está desarrollando este polo, reforzando el polo de la niña buena, de la niña que saca buenas notas, de la que no se revela, tiene una mamá ultra exigente, una mamá súper agresiva, y ella no se sabe defender. Y bueno, sufre estos dolores de cabeza constantes, una niña chiquitita igual. Entonces, bueno, ella no hablaba nada en sesión, se aguantaba el llanto porque tampoco se quería contactar con ese lado vulnerable. Entonces, bueno, yo la tengo hace poquito tiempo, pero estamos como configurando cuál es este polo de personalidad que ella refuerza porque desde ahí se siente amada. Una familia donde no hay nadie profesional, la mamá llegó como a cuarto básico y esta niña es como el futuro de ninguna de sus hijas ya han tenido hijos, etc. En cambio ella es como el futuro de la familia en el fondo, está toda la expectativa puesta ahí. Entonces ella no se puede sacar una mala nota, porque rompe con toda como la fidelidad a este sistema familiar donde están depositando en ella el futuro de toda la familia, de todo el sistema. Sí. Entonces, bueno, ella está construyendo ese yo ahí y negando su lado vulnerable, su lado rebelde, ponerle límites a esta mamá súper agresiva, que se entromete en su futuro, en quién es ella, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos trabajando, pero yo no puedo ir como, mira, esto es lo que te pasa y trabajemos acá. Yo tengo que seguirla a ella. Entonces, por ejemplo, en una oportunidad hablamos y me dice como, estoy súper cansada, como que no puedo descansar en mi casa, como no puedo estar en mi cama acostada, no puedo. O tengo que estar estudiando, tengo que estar haciendo algo, como que mi mamá no tolera que yo descanse. Como que está tan enfocada en su rendimiento y ella tampoco se lo permite, claramente, no le pone el límite a la madre. Entonces desde esa sesión me acuerdo que simplemente fue como, ¿qué necesitas? Necesito descansar. Bien, descansa. No sé, le armé unos cojincitos en la sala y se acostó ahí. Yo en ese momento era como, esto estará bien, esto estará mal, etc. O sea, para mí es como, chuta, a lo mejor debería analizar esto, a lo mejor... No, es como, confío en que ella no tiene ese espacio y que si viene acá, este es su espacio. Le pongo los cojincitos y ella se acuesta ahí. Y le digo, yo estoy acá contigo, descansa. Deja que ocurra lo que tenga que ocurrir. Bueno, ella se acuesta, yo me sorprendí porque ella es como tensa, así, como... Se echó la dejé ahí, yo respirando, como confía en que si todas las sesiones es su necesidad, eso es, y no tengo que hacer muchas más cosas, etc. Entonces, bueno, no sé, pasaron 10 minutos en silencio y le pregunto cómo estás y me dice,
es que esto es maravilloso, o sea, una vivencia finalmente. No es como pensar en estar relajada, es como entregarse y sentir en tu cuerpo qué es estar en silencio, qué es estar sin estar pensando que tengo que hacer algo y cumplir la expectativa de un otro. Entonces, bueno, ella se queda ahí y le digo, ¿cómo te sientes? Y es como, me siento muy bien, se conectó así como, estoy respirando, qué lindo, qué rico no tener nada en mi mente, no me quiero salir de acá. Y entonces a partir de eso, yo la dejé ahí y dije, ya, acá se llama, bueno, voy a poner un cualquier nombre, Sofía. En esta silla... Sabiduría. Dije, la Sofi sigue sentada en la silla, donde ella estaba antes. Ahora ella estaba acostada en el suelo. Sí. Sigue ahí, ella estaba con los ojos cerrados. Tú, ¿cómo te quieres llamar tú? Y, no sé, creo que usó así como la relajada, ponele. Entonces tú relajada, Sofi relajada. ¿Qué te gustaría? Porque la Sofi está sentada en la silla de ahí. ¿Qué te gustaría decirle? Y empezó. Sofi, deja de preocuparte tanto, no importa, está todo bien, mira lo agradable que es estar así, nunca te permites, o sea, algo que nunca habló, nunca fuimos a hablar de eso, a través de su sensación corporal, de estar ahí en esa satisfacción de una necesidad interna, poder contarle a su otra Sofi que es posible, que se puede y que es necesario. Entonces ahí se hizo un diálogo, no fue necesario cambiarla de puesto ni nada, ella fue capaz de imaginarse y hablar y contarle a su otro polo. Entonces pues abrimos los ojos y ya viene como el de que te das cuenta. Entonces eso es como, para dar un ejemplo nomás, Sí. de que en el fondo es seguir la figura del otro, como hay una necesidad de ella de descanso, de tener un espacio de silencio, y bueno, démosle satisfacción a esa necesidad y vivénselo desde el cuerpo. No, está buenísima la viñeta porque nos muestra mucho de lo que estamos hablando. Y bueno, para empezar a cerrar esta conversación, pensemos algunas cosas respecto de esa viñeta, porque yo tengo la impresión de que en un sentido amplio de la palabra lectura o interpretación, ahí hay una interpretación, en el sentido de tú dispones de ese espacio para el descanso en la medida en que también tienes presente un horizonte en el que ese no es un territorio que ella pueda ocupar en su vida. ¿Sí? No se lo permite, o el perro de arriba, o el super yo no se lo permite, o la madre directamente de carne y hueso le dice, oye, no. Entonces la Sofi encuentra en el espacio contigo de ese vínculo un lugar desde donde vivir la existencia diferente. Un nuevo registro. En ese sentido, inhibido, reprimido, como queramos decirle. Ahora, uno pensaría, o mientras yo te escuchaba, levantaba la sospecha, ¿no? Respecto de, bueno, así como la madre tiene ciertas expectativas sobre ella, eventualmente Sofi puede empezar a calcular o sospechar inconscientemente cuáles son las tuyas, digamos, ¿no? Como terapeuta. Que descanse, que se relaje, que sea... ¿Cuáles son los ideales del terapeuta respecto de la salud? Y ahí creo que hay un tema súper interesante como para el momento segundo, ¿no? Para la posteriori. ¿No? Si ella después tiene permiso contigo de estar estresada de nuevo, claro, después de haber tenido eso, bueno, digamos, a propósito de no fallarle al ideal. El cambio fue que la siguiente sesión de eso pudo llorar toda la sesión. Okay. Y yo también así como, está llorando mucho. O sea, uno siempre se está haciendo la pregunta, Obvio. como, paro esto, ¿qué hago? Es parte del trabajo, digamos, estar pensando. Claro, está todo el rato sintiendo y es como, bueno, a ella me había dicho que no podía llorar, y los dolores de cabeza, o sea, represión totalmente todo el tiempo de su necesidad de descanso, y que también parte de eso, toda una sesión, y yo así como, voy a tener que diga al psiquiatra, porque yo también soy como súper anti-psiquiatra, en mi cabeza, y fue como, no, confía. Bien, después hicimos un step out, que eso es más como del alba emoting, para sacarla porque se nos acabó la hora y está así, desbordadísima. Entonces también desde el cuerpo, también es, no sé si conoces algo de alba emoting, entonces bueno, step out, saquemos de la emoción, volvamos como a una neutralidad emocional desde el cuerpo. Claro. Y yo me quedé ahí, chuta, a ver qué habrá pasado. La siguiente sesión me habló todo, no hicimos ningún ejercicio corporal, no fue necesario. Otra niña, así como, ¿quién es esta niña? Así como, ¿en serio? Y nos reímos. Habló un montón, era como, wow, así como, de verdad. Entonces, eso es. ¿Y fuiste viendo efectos sintomatológicos, el dolor de cabeza de ella?
Bueno, ahora coincide que también están, bueno, no la he vuelto a ver, pero están saliendo del colegio y eso es un alivio. Ah, claro. Sí, sí. Pero a propósito del llanto, del descanso, del ponerse a hablar, de que la tensión en la cabeza se te pasó a ti, digamos, ¿no? Como está llorando demasiado, bueno. Eso está, claro, era como, ¿qué hago? Y es como confía que eso es su necesidad. El llanto nunca va a durar para siempre. Si es organísmico, tiene un resultado que es descargar y es relajar, entonces está bien. Y de ahí siempre viene el darse cuenta. Claro, de qué me doy cuenta, y ahí viene la integración más cognitiva también, de qué me doy cuenta, la elaboración de lo que me pasa. Pero en ese, claro, y con ella, eso, la estoy viendo todavía, pero me impresionó porque parte de verdad una niña muy comprimida corporalmente, de hablar nada, que habla así, casi yo me tengo que acercar mucho porque no la puedo escuchar, a una niña que por fin llora y se atreve, y yo termino con un abrazo, que eso es lo otro, que nunca se toca mucho al paciente durante la sesión, pero un abrazo cuando tú terminas puede ser posible de encuentro. Obviamente siempre estás en feedback, o sea, tú estás ahí presente y viendo lectura del otro, o sea, es ahí. Por eso cuando se habla y desde fuera uno aparecen los juicios y los prejuicios, pero en ese momento hay algo mágico ahí, que no se explica teóricamente. Entonces, y nada, la relación de nosotras cambió. Es otra niña, se puede relajar conmigo y como que hablamos al final. O sea, mi hijo, esa la vida es esto, porque yo dije, tienes una mamá así. ¿Qué vas a hacer? Que eso es lo otro, como el yo, como el ser, se adapta a una situación compleja. Pero yo no puedo cambiar el medio, no puedo estar manipulando constantemente afuera. Tengo que ver cómo yo me adapto y no se trata de ser pasivo. De hecho es algo súper activo porque es creativo. Entonces, cómo yo logro adaptarme con una mamá en este caso que es súper agresiva. ¿Qué hago yo con eso? En este caso, a esa madre, abre comillas, agresiva, con la que al tener ella 12 años vive, digamos, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo no es simplemente la representación de la madre, sino que hay algo real, que en la cotidianidad se está jugando aún y durante un buen tiempo. ¿La integras al encuadre? ¿Tienes entrevistas también con los padres cuando trabajas con niños? Depende del caso, me imagino, sí. Pero en este caso, por ejemplo... En este caso, claro, la cito paralelamente en el fondo, como en otros. Sí, con los niños en general siempre igual trabajar con la familia porque es su ambiente, volvemos al ser en el mundo. Sí. Y si yo cambio el ambiente, cambia el ser. Así es. Es relacional, entonces está súper bien. Y con esa mamá también trabajo. Perfecto. Bueno, Caro, hartas cosas. Agradecerte tu tiempo, tu pasión, también tu generosidad para mostrar tu clínica, eso siempre se agradece. Gracias también por invitarme y por la confianza. Y sí, pues en realidad es un temazo, o sea, hablamos hoy día puros puntos, pero en realidad, nada, me dan ganas de invitarlos también porque yo estudié en la USACH y a mí me pasó y probablemente hay compañeras que también les pasa, que hay un campo experiencial que no se toma mucho en la academia. Sí. Y que es gigante y que siento que es lo que necesitamos. Bueno, hablamos de espiritualidad, sí, y no hablamos de la mente a nivel como del budismo, pero son elementos súper significativos, que lo pueden buscar después, pero esto de volver a la neutralidad como este ser que observa también, sí, estas reacciones. Sí, yo por último quiero comentar, y en particular comentarles a los chiquillos, a las chiquillas, que a mí me interesa mucho en este curso de corrientes fundamentales transmitirles una aproximación respetuosa y crítica respecto de todos los enfoques. Yo tengo la impresión de que hay mucho pudor muchas veces en quien se interesa por este tipo de cosas, decirlo, porque puede ser tildado de el místico, el loco, el sensible, el hippie, y yo me acuerdo que muchas categorías que son finalmente descalificaciones a priori y que no tienen la densidad de quien se interesa por algo, lo investiga y bueno, dice, bueno, no me resuena o busco otra cosa, encuentro que hay otros caminos que tienen más eficiencia clínica o que me representan más a mí, y bien, tengo la impresión de que también es nuestra labor como docente, más allá de que uno tiene sus elecciones, abre comillas, teóricas, poder intentar mostrar ese abanico sin ámbitos de superioridad a priori. Yo tengo absoluta certeza, más allá de que tengo nociones críticas respecto de todas las teorías, respecto de la misma propia, digamos. No sé, si uno tiene teorías que critiquen la propia teoría, creo que no es terapeuta, es otra cosa, digamos. Entonces,
esa aproximación a mí me hace mucho sentido para mostrar estas orientaciones, ¿no? Lo mismo que el cognitivo-conductual hoy día como que tampoco goza de mucho prestigio. Institucionalmente sí goza de prestigio, pero entre estudiantes, digamos, ¿no? Que uno siempre es más chore, qué sé yo, ¿no? Cognitivo-conductual es como viejo tradicional, digamos, ¿no? Orientado a la conducta sin profundidad, como el computín, digamos. Y yo creo que todas esas caricaturas hacen daño porque no permiten investigar las distintas disciplinas con la densidad teórica y experiencial que merecen, sin perjuicio de que después igual uno se ve más o menos obligado a encontrar un cierto domicilio desde el cual trabajar, porque trabajar con pacientes es una cuestión tan compleja que exige tanta presencia con el otro, tanto interés por lo que trae, que no tener más o menos un cierto domicilio de teorías y de encuadres que te permitan hacer de esa experiencia algo profesional te va a tener muy fracturado entre estar pensando lo que hago, lo que vaya a dejar de escuchar al paciente. Entonces, bueno, esto con lo humanista experiencial, espero que haya despertado interés. Voy a buscar ahí qué literatura dejarles. Obviamente por las características del semestre no va a ser mucha la literatura, porque no pretendo dejarles literatura que no lean, sino a lo mejor algún artículo o algo así que les pueda realmente servir para iluminar, sin perjuicio que después a mi correo o a la misma plataforma pueden escribir preguntando, oye, su recomendación de literatura porque me interesa profundizar, y en ese sentido súper disponible. Sí. Como dice François Dolto, que es una psicoanalista francesa maravillosa que trabaja en educación, dice que la educación formal sustituye la curiosidad por aprender por la angustia de aprobar. Y creo que hay una lucha que dar ahí, ¿sí? O sea, las personas tenemos que recuperar el interés en formarnos, el interés en aprender, y no tanto en, oiga, profe, entra en la prueba o no entra en la prueba, que es un adoctrinamiento que viene desde la más tierna infancia, digamos, ¿no? Pero si no entra en la prueba no es relevante. Y lo que no entra en la prueba muchas veces suele ser lo más relevante. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Y espero que disfruten el video, chiquillas y chiquillos, y nos vemos en... No creo que haga video cognitivo-conductual, creo que les voy a mandar un PowerPoint. Y de sistémico ahí estoy pensando qué es lo que vamos a hacer. Bueno, un abrazo, cuídense.